Buenos días. La meditación matinal para el día de hoy es la siguiente. Propone el autor el siguiente título. Da gracias por todo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Toma esto del autor de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y cita: si eres como yo, entonces tienes la tendencia de dividir las experiencias que has vivido en dos grandes categorías, las buenas y las malas. Y pero aún, al igual que yo, recuerdas con más facilidad las malas. Porque sé que esta práctica no es buena, agradecí a Dios cuando leí una declaración de Anra Dewan, según la cual una persona verdaderamente agradecida da gracias a Dios por toda su vida, lo bueno y lo malo, lo que le ocurrió, los éxitos como los fracasos que ha experimentado, los momentos de gozo y los de tristeza por los que ha pasado. Es decir, tal como nos dice nuestro texto de hoy, agradece a Dios por todo. Sin embargo, la declaración de Nowen no termina ahí. Luego añade que mientras sigamos dividiendo nuestra experiencia pasada entre lo que nos gusta recordar y lo que preferimos olvidar, no podemos reclamar la plenitud de nuestro ser como un don de Dios por lo cual deberíamos estar agradecidos. Hay sabiduría en sus palabras, en primer lugar, porque ¿quién somos tú y yo para decir lo que calificas como bueno o como malo de lo que sucede en el pasado? ¿No es cierto que algunas de las experiencias que inicialmente calificamos como malas terminaron convirtiéndose en una bendición? Solo Dios tiene la facultad de ver el fin desde el principio y de ver el cuadro completo. Por lo tanto, pidámosle que nos ayude a poner fin a la malsana práctica de dividir nuestra vida entre lo bueno y lo malo, de todo esto que nos ha sucedido en la vida. En segundo lugar, nos dice la palabra que a los que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si nuestros fracasos no han de convertirnos en unas personas más sabias, si nuestros errores han contribuido a que hoy seamos maduros, si nuestros pecados nos han hecho depender más de Dios, ¿hay algo que debamos lamentar? Al contrario, hay mucho por lo cual agradecer. Siendo así las cosas, no lamentemos nada, al igual que los padres terrenales, cuidemos de nuestros hijos, ya que el buen Padre Celestial ha cuidado de nosotros. Su mano guiadora nos ha traído hasta aquí y nos seguirá guiando hasta el día glorioso en que haremos y heredaremos todas sus riquezas, por las cuales nos ha preparado para quienes ama. Dar gracias por todo. Muy buena pregunta y controversial a la vez. Y sí, como dice el autor, el ser humano tiende a vivir en una dicotomía, por no decir que vive en un maniqueísmo ideológico muy marcado, lo bueno y lo malo, los buenos y los malos, los éxitos y los fracasos. Pero la enseñanza del día de hoy va o debe de ir más allá. ¿Cómo agradecerte a Dios si me caí, si me tropecé, si me raspé? ¿Cómo agradecerte a Dios si tembló el día de ayer, si mi casa se derrumbó, si mi padre o mi madre murió? Precisamente por eso. Hablábamos en la plática pasada sobre la entrega al sacrificio de un hijo, una figura controversial. Lo mismo sucede. Se aprendió de mucho de ahí, se obtuvo la redención de ese dolor. Y así es el tránsito de la vida en nuestras vicisitudes. Digamos, dejemos ya un poco eso de lo bueno y lo malo, sino simplemente las cosas tendrán que suceder y afrontarlas y aprender de ellas. La bendición está en eso, en el aprendizaje sobre eso. Nadie ni nada es eterno más que Dios. Nuestros familiares cercanos, seres queridos, algún día van a morir. Yo mismo voy a morir. Todos moriremos. Podemos sufrir un accidente, un infarto o simplemente muerte natural. Puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados para ello. Preparados para el dolor, para el sacrificio, para la derrota. Y de eso levantarse y de eso ser más grandes, más maduros. Ese es el resurgimiento, esa es la resurrección. Eso es después del dolor viene la bendición. Después de la muerte de Jesús vino su resurrección. Después del dolor de un parto viene el nacimiento de un ser humano. Viene del dolor la bendición, del oscuro viene la luz. Y así debe ser nuestra vida.
aprender más de las derrotas, de los fracasos, y no llamarlos quizás así, son un resultado. Y de ese resultado, quizás adverso, levantarnos para llegar al éxito que esperamos. Quisiera concluir con la oración del autor, que pone al final de su texto: gracias, Señor, por toda mi vida. Ayúdame a creer que tu mano divina me ha guiado hasta aquí y me seguirá guiando hasta el final de mis días en este mundo. Esa es la meditación matinal del día de hoy. Que pasen muy buen día. Muchas gracias.